Muy buenos días, queridos hermanos. Tal y como se habrán informado en el portal de Berit, el día de hoy el H consistorio de nuestra iglesia, ante el incremento de casos de COVID que ha alcanzado a algunos de nuestros hermanos y pensando en la seguridad de los miembros de nuestra iglesia, acordó suspender temporalmente los cultos presenciales hasta que las condiciones sanitarias sean favorables. Ahora bien, lo anterior no impide que en esta hermosa mañana demos a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y damos muchas gracias a Dios porque justo en esta época de la pandemia nos dio este recurso tecnológico para que unidos en espíritu podamos con gozo en nuestros corazones alabar a nuestro Dios por las bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Por ello les invito para que con un corazón agradecido nos unamos en este culto de alabanza. Y en primer lugar vamos a hacerlo en una actitud de oración. Y para ello les pido que cada uno de nosotros en su hogar incline su rostro y ore al Señor en silencio mientras escuchamos un preludio. Ahora, puestos de pie para hacerlo con más entusiasmo, entonemos el himno número 80 que se titula De boca y corazón y cantemos con gozo con nuestra boca y con nuestro corazón. Vida y consuelo.
Permaneciendo de pie, escuchen el llamamiento a la adoración que encontramos en la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 24, que dice de la siguiente manera de los versículos 1 al 10. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Les pido que ahora, ahí en sus hogares, inclinen sus rostros para que tengamos una oración de invocación. Padre, tu palabra que acabamos de leer nos invita para que te reconozcamos como el Rey de la Gloria. Y en este día reconocemos que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, que eres el Todopoderoso que gobierna en todo el universo. Venimos delante de ti con humildad, Señor, reconociendo que eres santo, santo, santo. Venimos con un corazón agradecido a alabarte, a glorificarte. Nos unimos en los diferentes hogares, en las diferentes ciudades en donde nos encontremos en este momento, con un espíritu de agradecimiento a ti. Permite que podamos decirte con el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no olvidemos tus beneficios en esta mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias por este momento de comunión. Recibe nuestra alabanza, Padre. Te rogamos que nos hables también por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Abramos nuevamente la palabra de nuestro Dios en la advertencia que encontramos en Deuteronomio capítulo 5, del versículo 1 al 21. Y les pido que en este momento abran sus oídos, su corazón y pongan mucha atención, porque lo que voy a leer es palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios.
Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, sigamos alabando con gozo a nuestro Dios. Ahora con el himno número 601 titulado A la batalla, oh cristiano. Es un himno que nos invita a estar apercibidos de la batalla espiritual en la que nos encontramos. Nuevamente, abramos la palabra de Dios ahora en Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 1 al 25. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que la daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Queridos hermanos, como parte de nuestros momentos congregacionales, enviamos un cordial saludo a todos los miembros de nuestra iglesia que nos acompañan de manera virtual en este culto de alabanza y adoración. Pero también un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que en otras ciudades del país, como Mérida, Cancún, Guadalajara, Coatzacoalcos, Monterrey, Tetepango y aún en otros países del mundo, están participando en este culto. Y hermanos, damos gracias a Dios porque a pesar de la distancia nos permite unirnos en su nombre. Miren ustedes, los avisos de nuestra iglesia los encontramos en el portal de Berit. Y únicamente me permito invitarlos para que todos ustedes participen en alguna de las 2 clases de escuela dominical que se llevan a cabo vía Zoom a las 10:30 de la mañana, en las cuales podemos no solamente vernos, saludarnos, sino que lo más importante es que podemos estudiar juntos la palabra de nuestro Dios de una manera virtual. Ahora, también están todos ustedes invitados para que a las 11:45 nos reunamos vía Zoom para tener unos momentos de convivencia, para que nos saludemos, para que compartamos lo más importante que nos ocurrió en la semana, en lo que hemos llamado a este momento los momentos congregacionales. Es un tiempo muy agradable de convivencia,
Y la liga electrónica la encuentran después del culto en el portal de Berit. Ahora les invito para que todos nos unamos en la oración congregacional, en la que vamos a ser dirigidos por el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Buen día, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los domingos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite realizar nuestro culto de este domingo, segundo domingo de enero 2022. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Inclina su rostro y vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad y el privilegio de reunirnos a través de este medio electrónico, Señor. Estamos gozosos, estamos felices porque nos das la dicha, nos das el privilegio de ver un día más y de contemplar pues tu grandeza. A la luz de tu palabra nos damos cuenta que tú eres el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que dirige la creación y el universo con el poder de tu palabra. Y como tu pueblo que somos, hemos venido para adorarte, para glorificar, para exaltar tus excelencias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permites reunirnos a través de este medio, y te rogamos pues que tú nos ayudes. Padre, reconocemos pues que te fallamos y te ofendemos a nuestros hermanos de la fe, a nuestros prójimos, a nuestros semejantes. Nos acercamos delante de ti para pedirte perdón. Te damos gracias también, Señor, porque tú eres el que sostienes esta iglesia. Tú eres el que guardas pues esta iglesia, Señor, porque ya son más de 2 años, Señor, que nos estamos reuniéndonos a través de este medio. Pero te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos provees para que podamos adorarte, para que podamos rendirte alabanza. Y hemos visto tu fidelidad, Señor, cómo has sustentado, proyectado esta iglesia. Y estamos pues agradecidos contigo, Señor, porque sé que tienes pues un propósito para tu iglesia. Queremos rogarte que tú nos aumentes nuestra fe, para que podamos confiar en ti, para que podamos confiar siempre pues en tu palabra, a pesar de las dificultades y problemas pues que enfrentamos día a día, Señor. Y hemos visto tu fidelidad, hemos visto que tú has estado pues con tu pueblo, y estamos agradecidos contigo, Señor. Queremos rogarte por tu iglesia Berit, que sea el portavoz pues, de tu palabra, para que en otras partes pues, del mundo escuchen el evangelio y que busquen tu rostro, y porque solamente a través de ti, Señor, encontramos el perdón y la salvación y la reconciliación contigo, Señor.
Señor, agrádate, Señor, que todo lo que estamos haciendo pues en esta mañana, esperando que sea de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Una parte de nuestro culto es el momento en que con gratitud entregamos a Dios nuestras ofrendas y diezmos. Y Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Sus donativos los pueden hacer en la cuenta de Berit que aparece en este momento en sus pantallas. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano. Has sido bondadoso con cada uno de nosotros. Nos has dado en abundancia. Y ahora, Padre, de lo mucho que nos has dado, te entregamos estas ofrendas. Te rogamos que las recibas, que sean de tu agrado. Bendícelas, Señor, y que sean usadas para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, los coros Netzer y Sion prepararon una alabanza especial titulada Hasta que Él venga. Les pido que pongamos atención a su letra. Hermanos, una parte importante de nuestro culto es la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy el mensaje se titula Pablo llamado a ser apóstol, basado en Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 7. Y este mensaje está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arco Sánchez. Buen día, mis queridos hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios. Vamos a empezar a estudiar en este año el libro de Romanos. Busquen en sus Biblias, en el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a darle lectura. Los versículos del 1 al 7. Voy a darle lectura y ustedes sigan con su vista. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque nos des la oportunidad de ver pues tu grandeza, de ver pues tu creación, de ver todo lo que has hecho, Señor, y sabemos que tú lo dirijas a través de tu poder, Señor. Pero también, Señor, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra, porque tú siempre nos provees tu palabra. Y sabemos, Señor, que pues como pueblo tuyo pues que somos, necesitamos siempre tu palabra, porque esa es la manera y la forma de conocerte y de conocer tus pensamientos y de conocernos a nosotros mismos, Señor. Permita pues que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, sea el que me ilumine y me dé palabras para poder hablar pues, de tu palabra, y que lo que voy a decir, Señor, sea edificación para nuestra vida espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. La carta de Pablo a los romanos es muy diferente de las otras cartas. Aclaro, mis queridos hermanos, la diferencia no está en la doctrina, pues esta es la misma en todas sus cartas. La diferencia tampoco está en que vean otras preocupaciones. Las preocupaciones básicas del apóstol Pablo siempre son la iglesia y la evangelización. La diferencia está en que esta es la única carta que no es pastoral, o sea, no es una carta dirigida a los problemas de una congregación o de las congregaciones de una zona o región. La carta a los romanos está escrita a una congregación, a una iglesia en particular, pero no trata de sus problemas ni de su desarrollo espiritual, ni tampoco da consejos para el desarrollo espiritual de la congregación. La carta a los romanos es altamente un tratado teológico. Desarrolla un tema en forma sistemática, aunque con una orientación de evangelización muy particular. Como tratado teológico, es completo y más profundo que las otras cartas, además de ser más sistemático. Entonces, seguramente la pregunta viene en nuestra mente es: ¿por qué se le habría ocurrido el apóstol Pablo escribir un tratado teológico a la iglesia de Roma? ¿Cuál fue el propósito de esa carta y cuál es su motivo?
La respuesta a las preguntas las encontramos hacia el fin de la carta. En el capítulo 15, en los versículos 23, 24, 28, Pablo dice que quiere ser encaminado hacia España por la iglesia de Roma. Entonces dice aquí en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Sabemos pues que Pablo es el que escribe pues esta carta, pero también primero describe la persona que escribe la epístola. Dice Pablo. Y a veces quizás podemos preguntar, ¿quién es Pablo? Pablo, él era fariseo y su maestro fue Gamaliel. Pablo perseguía a la iglesia. Dice Pablo. Entonces ya tenemos un poco de idea quién es Pablo antes de ser apóstol de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, siervo quiere decir esclavo. Anteriormente, antes de ser esclavo de Jesucristo, era esclavo de Satanás. Así todos nosotros, antes de que nosotros llegáramos a ser siervos de Cristo, éramos siervos de Satanás, éramos esclavos de Satanás, nos tenía atados Satanás. Pero por la gracia de Cristo, Cristo nos ha rescatado. Entonces Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado. Quiere decir que Pablo tuvo un llamamiento. No fue iniciativa de él que fue llamado por Dios, sino la iniciativa es Dios el que hace. Seguramente ustedes recordarán en el libro de Hechos cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Y dice la Biblia que se le presentó el Señor. Y Saulo o Pablo cayó en el suelo. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y luego dice, ven, porque instrumento me es escogido este hombre. Pablo, para que sea un apóstol de Jesucristo, el llamamiento que él recibió viene de nuestro Dios. Por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado para ser apóstol. Entonces, en esto funda Pablo su autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque tuvo un llamamiento. El que lo llamó para ser apóstol de Jesucristo es Dios mismo. Dios lo llamó a Pablo para ser un apóstol, para que sea un enviado. Tiene una comisión, tiene una tarea que realizar el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, él se consideraba
indigno de ser apóstol, porque él aclara, dice, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero cuando Dios nos llama, perdona todos nuestros pecados. Entonces Pablo afirma no ser digno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Por eso dice aquí Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, y luego dice apartado, porque luego agrega el versículo 1 la palabra apartado, separado. Pablo era fariseo. ¿Qué significa separado? Pues los fariseos se separaban para dedicarse al estudio de la ley. Pero Pablo, él había sido apartado para el evangelio. Pablo fue separado por el Señor Jesucristo para proclamar las buenas nuevas que Dios comunica, que la muerte de su Hijo ha provisto el pago completo por el castigo de la humanidad, merecía por su pecado, y por tanto Dios ya es propicio a perdonar. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y dar la vida eterna a quienes acuden a Él al poner su fe en la obra completa del Redentor. Entonces Pablo empieza a escribir aquí en el libro de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo, llamado, apóstol. Y luego dice, apartado. Pablo fue apartado para hablar de la palabra de Cristo, para comunicar la palabra de nuestro Dios. Pablo fue apartado para eso. Cuando Dios nos llama, nos aparta, es para que su pueblo le sirva al Señor Jesucristo. Pero aquel apóstol Pablo tenía un llamamiento específico. El llamamiento es ser apóstol de Jesucristo. Este era pues la profesión a que Pablo había sido destinado desde el vientre de su madre, es decir, desde antes de nacer. Dice que en el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El apóstol Pablo afirma que la autoridad descansa en su antigüedad. Él y su evangelio han sido prometidos desde el principio del mundo en todo tiempo esperado. Podemos deducir de ese pasaje que el evangelio no ha sido dado por los profetas, pero sí prometió por ellos. Así pues, si los profetas prometieron el evangelio, entendemos que no es algo nuevo más que cuando el Señor se manifestó en carne y no antes. Por tanto, quienes confunden las promesas con el evangelio se engañan, porque es esencialmente una solemne publicación de Jesucristo manifestado, quien presenta y ofrece la verdad de las promesas hechas con la anterioridad. Por eso dice aquí que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué es lo que prometieron los profetas? ¿A qué se está refiriendo eso? Se está refiriéndose que Cristo estaba prometido
desde el principio. Y lo notamos en Génesis 3:15, que es el protoevangelio, el primer anuncio pues del evangelio. Porque dice la Biblia, aquí en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. Y notamos el tema del apóstol Pablo, el énfasis es, dice, que él había prometido antes por los profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo. Sabemos que cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, inmediatamente Dios, nuestro Dios, prometió un Salvador. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces notamos que las Escrituras, desde el principio, hay una promesa de que vendrá el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces Pablo fue llamado para predicar, para ser apóstol, para anunciar que Jesucristo estaba anunciado desde el principio, después de la caída del ser humano. Pero luego nos dice, aquí en el versículo 5, dice de esta manera, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, por medio del cual hemos recibido la gracia y el apostolado, es decir, la gracia del apostolado. Pablo reconoce que el apostolado es un favor especial de Dios. Aun cuando todo servicio de Dios supone una gracia, un favor de Dios. Este apostolado tiene por objeto, tiene como propósito promover el amor a su nombre, el de Cristo, la obediencia de la fe entre todos los sentidos. Pablo entendió correctamente esto cuando fue llamado por nuestro Dios como apóstol de Jesucristo. Él estaba consciente lo que es ser apóstol, que tiene que proclamar. Y por eso dijimos pues desde el principio, el propósito de la carta es que Pablo quiere ir a España también a predicar el evangelio. Por eso dice, el apostolado tiene por objetivo promover el nombre de Cristo. Tenemos que dar a conocer el nombre de Cristo a otras partes, a otras personas, a través de este medio que estamos haciendo. Están escuchando que Cristo, Él es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Por eso Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Quiere decir que Pablo había sido apartado para comunicar la palabra de nuestro Dios. Pero no solamente Pablo fue llamado para ser apóstol. Ahora nosotros, pues como creyentes, también Dios nos ha integrado como parte de su comunidad, como parte de su pueblo. Y lo que tiene que hacer pues la iglesia es transmitir el evangelio de Jesucristo.
Esa es la función de la iglesia. Tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. Porque a través de ese evangelio, el ser humano puede encontrar el perdón y puede encontrar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, luego menciona los destinatarios de la epístola. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esto es, todos los que profesaban en Roma la fe de Cristo, libres y esclavos, eruditos e ilustrados, pobres y ricos. Entonces, Pablo escribe esta carta a la iglesia. Luego termina Pablo con la bendición: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo es llamado a ser apóstol, fue apartado para ser apóstol de Jesucristo, para comunicar el evangelio, para promover el nombre de Cristo, porque a través de ese nombre los seres humanos pueden alcanzar la salvación, pueden encontrar el perdón de sus pecados. Pero también nosotros, como la iglesia, tiene esa tarea de seguir predicando el evangelio para que otras personas puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a ser despedidos ahora con la bendición apostólica. Y después de la bendición entonaremos la doxología 435 titulada A la Divina Trinidad. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.